Estamos en un capítulo más de Backup Marketing, el podcast de multimedios, y hoy tenemos de visita a Jorge Iván Velázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Un gusto tenerte por acá. Justamente, este empresario representa un holding llamado Govis, que tiene dentro de sus negocios, además de varios proyectos, uno muy especial que tiene que ver con tema de vehículos eléctricos. Pero como siempre nos gusta hacer en este podcast, vamos a conocer primero a la persona. Iván, contanos qué te llevó a este punto, cuál fue el camino que tomaste, ¿verdad? En tu vida como profesional y como empresario que te llevó a ser la persona que eres hoy. Mira, es muy interesante. Primero, soy salvadoreño, tengo ya poco más de 30 años de vivir en Costa Rica, y el hecho de emigrar a otro país te cambia la perspectiva distinta. Claro. Por la situación que haya sido, llegamos a Costa Rica a finales de los 80s, en un convulso Centroamérica. Y en una Centroamérica muy particular. Sí, muy particular en esa época. Entonces llegamos a un país que nos tiene la oportunidad y pues empezamos a trabajar. Nos damos cuenta en ese momento que tenemos que trabajar un día a la vez, día a día, y pues ser resiliente con lo que uno quiere y poder rodearse de las personas indicadas. Creo que gran parte de lo que Govis es ahora, de lo que mi persona como tal, lo que hemos desarrollado, realmente no es el resultado mío, es el resultado de todas esas buenas personas que han sido parte de esa construcción de lo que hoy soy, tanto como empresario como persona también. Claro, sí, uno es un producto final de todas esas personas que han influido en uno. Así que cuidado, que pueden influir positiva o de forma negativa. Entonces ahí es un poco de las decisiones que tomas, el aprendizaje que logras en cada momento de tu vida y cómo lo aplicas, pues ya sea para una situación o para otra situación. Sí, definitivamente cómo uno va cambiando y cómo va cambiando su entorno. Y justamente hablando de un entorno cambiante, hablemos de una de las áreas de negocio que tiene Govis, que es justamente el mundo de los vehículos eléctricos. Me acuerdo hace 10 años tal vez manejé una cuenta de vehículos eléctricos y el tema es que eran impagables, ¿verdad? Los vehículos eléctricos hace 10, 12 años era un tema impagable, un tema que no se podía considerar, ¿verdad? Por las distancias y demás, y era una inversión soñada en realidad en aquel tiempo. ¿Cómo está el tema hoy? El tema de los vehículos eléctricos y sobre todo la posibilidad de que se vuelva una dinámica de trabajo. Mira, es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque toda tecnología disruptiva, en todo momento, siempre alguien tiene que dar el paso. Sí. Un amigo mío argentino, Juan Pablo Moreno, me dijo un día una frase que me caló mucho. Dice que los locos marcarán la senda por donde los cuerdos han de caminar. Claro. Entonces, tengo un muy buen amigo acá, el señor Mariano, que hace 10, 12 años exactamente, por ahí, en esos momentos. En esos momentos convulsos. Exacto, él empieza con esto, empieza con la idea de predicar acerca de la movilidad eléctrica. Y bueno, con el tiempo se va desarrollando la idea, y dentro de Govis también, que una de las áreas que trabajamos es la eficiencia energética, el desarrollo de energías renovables. Entonces en los últimos años empezamos también a trabajar y a desarrollar proyectos de movilidad eléctrica. Entonces, contestando más puntualmente, ya hoy día los vehículos eléctricos ya son parte de nuestro día a día, ya es un común denominador en la venta de vehículos. De hecho, el año pasado, tal vez tengo el dato equivocado, pero según tengo entendido, de acuerdo a los resultados de IBEMA, se colocaron cerca de 5.000 vehículos en Costa Rica. Un montón. De hecho, Costa Rica es, a nivel de América Latina, quizá el primero o segundo país de mayor cantidad de vehículos eléctricos per cápita que existe. Y entonces, bueno, No me extrañaría. es un esfuerzo mixto entre el gobierno, el empresario privado y ese tema de aprendizaje y enseñanza, y que los costos han bajado también, porque ya la tecnología ya no es disruptiva, simplemente ya está ahí. Sí, ya no es algo que estés invirtiendo en un sector desconocido, sino que mucha gente lo está utilizando. Iván, ¿y qué te llevó a avanzar en ese tema? Sé que han trabajado justamente temas de energía renovable y demás, y definitivamente el mundo está abocado a la sostenibilidad, pero ¿cuál ha sido la dinámica o la idea alrededor de los vehículos eléctricos? Mira, es una dinámica muy interesante en el sentido que uno de los principales temores que tiene la población es: compro un coche eléctrico y ¿ahora qué? Claro. ¿Dónde lo cargo? ¿Cuánto va a durar la batería?
Entonces hemos tenido aliados estratégicos muy importantes, empresas locales que se dedican, como Beinsa, por ejemplo, y BYD y otras marcas, que se dedican a traer vehículos al país y que apalancan este desarrollo. Entonces a nosotros nos lleva esto en un momento en donde encontramos un nicho muy importante de mercado y son socios conductores de plataformas. Entonces, estos socios conductores, estas personas que están en el día a día en los vehículos, pues tienen un consumo de combustibles fósiles bastante alto. Claro. Entonces, estas empresas tienen programas a nivel global para descarbonizar sus flotillas. ¿Cómo? Brindando oportunidad a estos socios conductores que puedan moverse de un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico que tiene mejores prestaciones. Pues vemos esa oportunidad, nos apalancamos, nos apoyamos con estas empresas y empezamos a buscar socios financieros en el país que nos permitan darle oportunidad a estos socios conductores de empezar casi que un proyecto de vida desde un vehículo nuevo, 0 kilómetros, pero con movilidad eléctrica. Como decimos, siempre los proyectos que son exitosos son los que se basan en una necesidad, en una oportunidad, no en un lujo y en otra dinámica. Y este proyecto, así como lo comentas, suena muy interesante porque en efecto los conductores de plataformas, imagínate, 8, 10 horas diarias, a veces 12, conduciendo el vehículo gasta cualquier cantidad de gasolina, ¿verdad? Y eso definitivamente el profesional, la persona independiente que quiere pues bajar los costos para recibir más ingresos. Esto es una opción sumamente inteligente. Mira, y es interesante porque también pasó algo en pandemia. Bueno, todos asistimos a la pandemia y una situación global que nos afectó y nos cambió la perspectiva de ver el mundo. Nos dimos cuenta que realmente somos vulnerables. Definitivamente. Entonces, muchas personas se quedan sin trabajo, muchas personas profesionales se quedan sin trabajo y se quedan sin trabajo en una edad madura de su vida, quizá 40, 50 años, y otros jóvenes no tienen la oportunidad de insertarse al mercado laboral. Sumado a eso, hay muchas personas que por diferentes circunstancias, una madre soltera, que tiene 2, 3 hijos y que ya no es tan plausible para ella integrarse dentro de una formalidad en una empresa. Entonces, nos damos cuenta que hay un mercado muy grande de personas que trabajan con vehículos de combustión en estas plataformas, pero no tienen la oportunidad de que en algún momento ese activo va a ser de ellos. Claro, todos se lo gastan en alquilar carro. No, porque le dan alquiler y aparte más o menos se gastan entre 400 y 500 mil colones mensuales en pagar el combustible de ese vehículo. Todos los gastos que implica un vehículo que te pudiera estar ahorrando en un activo propio. Claro, y la idea surge, no es una idea mía, no es una idea propia. Nos juntamos 5 socios, personas muchísimo más inteligentes y que nos transmiten el conocimiento que tienen, y al final decidimos hacer este proyecto con 3 objetivos muy claves, muy claros. Primero, tratar de generar ingresos, pero para todas las partes. Y yo sé que el tema de ganar está muy trillado, pero en este caso realmente nos enfocamos en que el ser humano, la persona que está detrás de ese volante, pueda tener las condiciones tecnológicas, humanas y financieras para poder, después de X cantidad de tiempo, saber que está invirtiendo su tiempo en su desarrollo y trabajo para obtener un activo que más o menos 4 años y medio después va a ser de él. Claro, es lo mismo, en vez de estar gastando en alquiler y en gasolina, compras un carro eléctrico que te va a servir realmente como un activo propio. Iván, ¿cuáles son los retos que estás enfrentando? Ya pasándonos un poco a la parte del empresario, ¿cuáles son los retos que has enfrentado en tu carrera como empresario a la hora de desarrollar negocios? Es interesante esta pregunta porque cada uno lo vive de las perspectivas que trae, ¿no? Realmente el temor a fallar. Es interesante porque en Estados Unidos o en las culturas nórdicas promueven ¿cómo se llama? El culto al fallo. Sí. No que vas a estar fallando siempre, pero ok, ¿cuántas veces lo intentaste y cuántas veces te levantaste? Sí, la experiencia. Exacto, ¿por qué? Porque al final te da una experiencia, ¿no? En América Latina, pues siempre es como, uy, mira, y quebró con el proyecto, le fue mal. Esa persona quebró. O dijiste que ibas a hacer X proyecto y no se dieron las condiciones y dicen, mira, es que este es un mentiroso porque dijo que hacer esto y de pronto y las condiciones no se dieron.
al igual que muchos empresarios, por diferentes circunstancias, me ha tocado abrir y cerrar más de una empresa, 3 en realidad, digamos, y uno dice, pucha, es difícil, pero lo más difícil está dentro de uno. O sea, lo más difícil es ese temor que uno tiene y levantarse al siguiente día y tomar una decisión. ¿Puedo quedarme ahí con mis temores o pongo pie en tierra y empiezo a caminar? Y a veces no sabes para dónde vas, pero empezar a caminar te ayuda a enfocarte y a poder dirigirte, que tenés que crear un camino, que tenés que ir marcando una senda para poder seguirla. Entonces ahí es un poco, creo que ese es el reto que estoy seguro que la mayoría de empresarios y empresarias han vivido, porque definitivamente tratar con el desánimo, ¿verdad?, de algo que, entre comillas, fracasó, se le puede pasar a uno, pero amigos en común, como hemos hablado de otros empresarios que han sabido rehacerse a los 40, 50, 60 años y a esa edad han sido exitosos. ¿Por qué? Porque han sabido empezar de nuevo, ¿verdad? Y eso es tal vez una de las virtudes más importantes, que es saber empezar de nuevo. Iván, retos entonces ahora ya no tuyos personales como empresario, sino en este proyecto que estás desarrollando en conjunto. ¿Cómo cambiar la mentalidad al tico sobre el uso de los vehículos eléctricos? Porque, ¿qué es la realidad? Que la gente dice, no va a llegar, me va a gastar un montón de luz, no es un carro tan potente, ¿verdad? ¿Cómo vamos quitando esas ideas al consumidor? Verás que en eso, pues, tanto las grandes empresas que ya traen vehículos y el mismo gobierno se ha dedicado también a desmitificar este tema. Entonces realmente hoy hay mucha aceptación. El último año para acá lo hemos sentido. Sin embargo, pues tú eres muy ávido y muy, ¿cómo se llama?, seguidor del tema de educación, del aprendizaje. Entonces básicamente los programas en que nosotros participamos con estos socios viene incluido ya no solo, tome, aquí está su vehículo, sino todo un tema de aprendizaje, de capacitación, matemática, temas financieros, psicología financiera, por ejemplo, psicología empresarial. Entonces ya esta visión holística o 360 de todo el programa hace que el reto sea menor en ese sentido de aceptación. Quizás los retos son más estructurales en temas financieros, porque hay un fenómeno. La mayoría de estas personas que son nuestros socios conductores, que son los socios a los cuales les agradecemos que trabajan con nosotros, pero realmente son socios. Y estos socios, en la mayoría de los casos, no son sujetos de crédito. No pueden. Entonces nosotros, el reto está en convencer a estos socios conductores que esto es una posibilidad de desarrollar su proyecto. Tenemos una frase en el grupo y es como, mira, no juzgamos tu pasado, pero apoyarnos a ayudarte a construir tu presente. Qué buena frase. Eso, ¿por qué? Porque sabemos que por diferentes circunstancias alguien no pudo pagar una tarjeta de crédito y ahora no es sujeto de crédito. Pandemia o lo que haya sido. Eso es un reto. Y por otro lado, también un reto es convencer a nuestros socios inversionistas que este es un proyecto que es financieramente viable y además es un proyecto de desarrollo personal y familiar para este grupo de personas. Entonces quizá el reto es más en ese sentido estructural. A nivel del uso del vehículo eléctrico todavía quedan ciertas cosas que hacer, como por ejemplo el tema de los cargadores, que dónde van a ir a cargar, que cuánto recorre. Sin embargo, con las capacitaciones, ese poco a poco se va desmitificando. Impresionante. Volvemos con las enseñanzas después de esta pausa. Estamos en Back on Marketing, el podcast de Multimedios, con Iván Velázquez. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elementos de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. Arranque su jornada de la mejor manera y con la mejor información aquí en Milenio Noticias. Todas las mañanas lo esperamos, Norma García y Fernando Robles, en Canal 8. De 5 a 7 de la mañana por la pantalla de Multimedios, Canal 8, cerca de vos. Moderna
Besa el 89.9 FM. Hola, qué gusto saludarlos, yo soy Sofi y cada sábado por Canal 8, a partir de las 9:30 de la mañana podés disfrutar de un viaje por la música en Mundo Bésame TV. Te esperamos, no te lo perdás. El Uber esperando afuera. Inaudito. Amigas y amigos lindos que nos ven desde Costa Rica, no se pierdan Inaudito de 3 a 5 de la tarde por Canal 8. Más allá de tu ventana, hay un mundo sorprendente que guarda historias escalofriantes. Aquí tendremos los relatos más aterradores sobre fantasmas, asesinos seriales. Pues lo maté y después de lo maté me lo comí. Evidencias de vida extraterrestre. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8, más cerca de vos. Continuamos ahora en Backup Marketing, el podcast de multimedios con Jorge Iván Velázquez. Iván, contanos, la persona que sos ahora ha sido influenciada por libros, por mentoring, por acompañamientos, por consejos. ¿Qué enseñanza recibiste que te ha marcado en el camino, que vos digas, mira, eso llegó a mi vida y me impactó, y de quién vino? Mira, eso es una muy buena pregunta. Me gusta leer mucho, sigo muchos ahora con las redes sociales, poder seguir la vida y mentiras y verdad de cuánto empresario hay a nivel global, Elon Musk, Steve Jobs, qué sé yo. Sin embargo, creo que mi mentoring o mi enseñanza viene de más atrás. Ahora hablabas de empresarios que por algún motivo pues llegan a otra edad y empiezan a desarrollar. Cuando nosotros llegamos de El Salvador a Costa Rica, papá tenía 54 años. Venía con 4 hijos a cuestas. Cuando veníamos a la familia, pues a ver qué hacíamos. Y un día me llevó cerca de la casa de Oscar Arias, porque para mí un país de guerra, pues estar enfrente de la casa del presidente era guau. Y sin nada, sin ningún conocimiento de Costa Rica, sin ningún conocimiento técnico especializado, mi padre me dijo una frase, y es: hijo, con la ayuda de Dios y con nuestro trabajo, un día nos vamos a comprar una casa en este barrio. 10 años después, papá lo hizo. Entonces me dio una gran lección. Sí se puede. Usted no puede darse el lujo de pensar que no va a poder. Entonces, creo que mis 2 principales mentores son mi padre, que me dio el valor del trabajo honesto, de que tiene que levantarse todos los días, llueve, trueno, tiemble, y tiene que poner el pie de tierra y caminar. Y por otro lado, mi madre, que me enseñó a ser un hombre de fe. Crea en Dios, crea en usted, crea en el universo, que si usted cree, el universo entero se va a poner las condiciones para que las cosas se desarrollen. Entonces, a nivel de mentoring, claro, de ahí vienen los mentoring profesionales. Otros, tuve un gran amigo, Bruce Robin, que era un tipo genial de Georgia, de los Estados Unidos también, me enseñó muchísimo. Y también el mentoring diario, la gente que te rodeas todos los días. Por ejemplo, la directora global de operaciones de Govis, doña Lucía Schum, es una persona fantástica, maravillosa, de quien aprendo todos los días, y creo que gran parte de toda esta construcción también viene de ese grupo de personas que te rodeas. Claro. Porque siempre he dicho, o por lo menos me gusta siempre me gusta ser el que más está aprendiendo en la mesa donde estoy. Claro. Entonces, definitivamente es una gran clave estar en atención a las enseñanzas de la gente que nos presidió, ¿verdad? O sea, es muy valioso que lo tengas así. Iván, ¿qué estrategias aplicas en tus negocios para crecer? ¿Verdad? Ese es el punto donde hablamos de Grow Hacking, de cómo llevas tu experiencia y qué consejos puedes compartir de los negocios en los que estás participando. ¿Cómo haces para vender? ¿Cómo haces para desarrollarte? ¿Cómo haces para crecer? Mira, antes se hablaba en el marketing acerca de que hay que crear la necesidad al cliente, que hay que crear la necesidad del producto y todo. Al final de cuentas, creo que lo importante es entender qué motiva a una persona, porque al final las organizaciones son dirigidas por personas. Hay un ser humano al final de cuentas que va a tomar una decisión, excepto cuando estás hablando de poner órdenes de compra y pedidos. Eso es distinto. Sí, sí. Pero a la hora de hacer negocios como tal, tenés que tratar de entender qué motiva a una persona a dar un paso hacia un lado o hacia otro. Y ver, entonces, producto, motivación y tiempo. Tu producto tiene que ser bueno.
tiene que ser disruptivo, tiene que ser único. Así sea vender salsa de tomate, que ya la salsa de tomate existe, pero la tuya tiene que ser única. La forma en que la preparas, o sea, no importa, tienes que hacer uno, que fue un poco lo que hizo Starbucks. Ya Starbucks existía antes de las cafeterías y antes de Starbucks y le dieron vuelta al asunto. Entonces, eso, producto. Sí, un negocio que ya estaba, simplemente le dieron la vuelta. Pero ese producto, tenés que darle ese valor, esa esencia que diga esto es el producto de Jorge Iván Velázquez, de Adrián Morazán, de Gobis. Motivación, entender qué motiva a tu mercado, qué motiva a esa persona a dar ese paso. ¿Por qué compro el coche X y no el coche Y? Si los dos cuestan lo mismo y son fabricados en el mismo país, por decirte algo. Y segundo, muy importante, que a veces a la gente se le va el timing. Es el momento correcto y eso va con la motivación de conocer a tu mercado. Es el momento correcto y a veces aceleramos el tiempo de salida de un producto, de una idea comercial al mercado. Entender cuál es el momento correcto. A veces me han invitado a dar charlas de ventas. Entonces yo le digo a los chicos cuando estamos en ventas, digo, vender es fácil, es lo más simple que hay. Véndele al que le quiere comprar nada más. Ahora, identificar al que te quiere comprar, ahí es donde está la ciencia. Esa es la clave de todo el proceso. Exactamente. Entonces, eso sería, digamos, lo que yo podría aportarte en esa área. Sin duda alguna, encontrar las personas que tienen necesidad de mi producto es realmente la clave del trabajo. Porque, como decís vos, seguir vendiendo por insistencia es una estrategia que yo diría es del pasado. Ya no aplica. Iván, háblanos de la importancia del networking, de cómo has sabido relacionarte y qué valor le das justamente a las relaciones humanas. Perdón que vuelva recurrente con don Santos Velázquez, que era mi padre, pero papá un día me dijo una vez, cuando tenía como 7 años, hijo, usted no tiene que saber de todo, tiene que saber el teléfono del que sabe. Claro. Pero que eso me lo dijo allá en El Salvador claro hace muchísimos años. Entonces hay algo que poco valoramos y es el capital relacional. Y no aprovecharme de alguien, ¿no? Sino honestamente saber que, por ejemplo, Adrián Morazán tiene su empresa, saber que es exitoso en lo que hace y que somos conocidos, que puedo llamarlo directamente. Entonces soy respetuoso de tu tiempo, te voy a llamar para proponer algo o viceversa. Entonces ese capital relacional, saber mantenerlo, saber construirlo, saber encontrarlo, es un poco inversión en uno mismo también. ¿En dónde vas a encontrar ese capital relacional que te va a ayudar a fortalecer y a crecer en tu negocio? Y a la vez vos le vas a ayudar también a desarrollar y a fortalecer su negocio. Porque tiene que ser ese compartir de conocimiento que te haga crecer. Un amigo dijo un día, compartir conocimiento es lo único que damos que ninguno de los dos lo pierde y lo mejoramos. Porque si yo te doy $100, yo dejo de tener $100. Claro. Pero si te transmito conocimiento, tu conocimiento enriquece el conocimiento que te transmití y resulta que creamos un nuevo conocimiento y los dos ganamos. Claro. Eso es para mí. Entonces, para mí el capital relacional, entendido desde un punto de vista honesto, tomando en cuenta lo sagrado que es esa relación, de ese networking como capital relacional, creo que es fundamental para poder desarrollarte no solo en un negocio, sino en la vida. Definitivamente la transmisión del conocimiento es sin duda alguna la clave del progreso. Iván, cuéntanos de los errores de los que hayas aprendido, errores de los que hayas posiblemente sufrido, pero sobre todo que hayas aprendido de ese proceso. Mira, muy simple, lo tengo claro, adelantar procesos. Claro. A veces, eso que mencioné anteriormente del timing o del tiempo en que salís con algo, a veces llegas y tenés todo el ímpetu y crees que va a pasar y querés empujar para que todas las cosas se den y a veces las cosas no se dan y a veces no están dadas para eso. Entonces, ese tener mucha ansiedad sobre un proyecto, no darse el tiempo para meditarlo, no darse el tiempo para escribir esa idea, escribir ese desarrollo de negocio y dejarlo ahí en el tintero. Levantarte el siguiente día, volver a revisarlo. Creo que eso me ha pasado factura no en una, sino en varias ocasiones y es algo en lo que aún sigo trabajando porque la oportunidad de mejora está y está constante. Qué valioso que lo digas así porque justamente a veces cometemos el error de no decir estoy trabajando en eso, estoy mejorando constantemente. Muy propio de la verdad de las altas gerencias que más bien se revisan constantemente. A veces uno cuando es un empresario pyme comete el error de no hacer esa revisión sobre uno mismo. Claro, totalmente. Otra
Otro error que me pasó mucho factura en algún momento fue no confiar en mis equipos de trabajo. Al final de cuentas, tienes un equipo de trabajo, pero resulta que tienes un gerente en un área, tienes un gerente en otra área, tienes un director de marketing y tú estás dirigiendo el equipo de marketing. Entonces, ¿para qué contratas un equipo de marketing? O sea, no hay confianza. Pues, exacto, no hay confianza, eso. Y tampoco, otro error es no darle el valor al consejo de cualquier persona que está dentro de tu organización. A veces ellos ven los errores que tú no estás viendo porque nos pasa, el ego nos pasa factura y a veces creemos que somos el gran empresario, a veces nos creemos que somos infalibles y nos damos cuenta que no, que al final de cuentas todos estamos caminando sobre tierras movedizas y lo que tratamos de hacer es tener la mayor cantidad de salidas seguras posible, porque pasa una pandemia y ¿qué haces? Totalmente. ¿Qué haces? Además, un evento tan impredecible como ese, ¿verdad? Correcto. Y una pandemia, por decir algo global. Vas manejando un coche, te pasa un accidente y resulta que entonces se acabó todo el gran empresario, se acabó todo. Algo que puede cambiar de la noche a la mañana. Exacto. Hablando de eso, Iván, ¿qué le puedes decir a la población empresarial de este programa acerca de emprender? A esas personas que emprenden, que desarrollan negocios, ¿qué consejo le puedes dar al empresario, a la empresaria sobre cómo acelerar? Vos que sos experto en temas de desarrollo de negocios y ventas, ¿qué consejo le puedes dar? Mira, primero que se tengan fe. ¿Sabes lo primero? Pero la fe no es nada si no tener disciplina para construirla día con día. O sea, tienes una idea de negocio, genial, bienvenido al mundo. 50,000 ideas de negocio se nos ocurren todos los días a todas las personas. ¿Ok? Pero agarras esa idea, tenete fe con las herramientas que tenés y las que puedas construir, pero al siguiente día levántate y empezá a caminar y empezá a construir. Un muy buen amigo mío, porque el consejo viene de donde sea, y lo digo sea por la edad, Daniel Berman, Daniel tiene que como 22 años, me dijo un día, estuvo colaborándome conmigo en algunos temas y pues veía mi ímpetu, veía los temas y me dice, Iván, ¿sabes qué? Vos la vas a lograr y lo vas a hacer bien y te va a ir muy bien. ¿Sabes por qué? Por estadística. Me dice, has fallado tantas veces que por estadística ya exacto. Entonces, y siempre lo recuerdo y lo recuerdo muy jocosamente. Pero sí, entonces eso es lo que le puedo decir a la gente. Sigue intentándolo, o sea, levántese todos los días, si tratemos de estudiar, de rodearnos de las personas correctas, de estar en las mesas correctas, y cuando digo estar en las mesas correctas, aquellas personas que te enseñan, tener el oído claro para aprender y aprender de donde venga y aplicarlo a nuestro negocio y no acelerar los tiempos, no acelerar los procesos. Serían como mis tres... Excelente, de verdad que son consejos realmente valiosos. Finalmente, Iván, y las personas que quieran acercarse al proyecto de EveFleet, al proyecto Govis, ¿cómo te contactan? ¿Cómo se acercan al negocio como tal? Claro, al negocio como tal en evefleet.com, ahí está toda la información, está el servicio que damos, ahí con mucho gusto están los formularios de contacto y quiero que sepan que se acerquen, o sea, claramente estamos dispuestos a sentarnos a conversar. Sí, quiero decirles que se acerquen, pero que se acerquen positivamente, que se acerquen con ganas de sacar adelante su proyecto de vida, su familia. Entonces nos pueden contactar por redes sociales, por Facebook, por el website evefleet.com, de ahí estamos a la orden. Y con el tema de Govis, pues igual, govisadvice.com, y pues ahí con mucho gusto pueden, para desarrollar cualquier negocio, para tener una tertulia y tomar un buen café, siempre hay buen tiempo para eso. Excelente, Iván. Gracias por estar acá, esperamos verte pronto. Nos acompañó Jorge Iván Velázquez de Govis Advice, EveFleet, y nos vemos en un capítulo más de Backup Marketing, el podcast de Multimedios.